En nuestra píldora del conocimiento de hoy vamos a hablar de la segunda parte de la unidad 3 de la Seguridad Social. Hoy lo que vamos a hablar son de las pensiones y de las rentas de supervivientes. Aquellos supervivientes se denominan a aquellas personas que dependen económicamente de alguien y ese alguien ha fallecido. Es decir, si un marido y una mujer están juntas y uno de ellos es quien recibe todos los ingresos económicos, si esa persona fallece, el superviviente, que no tiene ingresos económicos por sí mismo, porque dependía económicamente de la otra persona, sí que tiene una serie de rentas. Vamos a hablar de la jubilación ordinaria. La jubilación ordinaria es aquella que inicialmente se cobra cuando ya se cumple una determinada edad. Ahora mismo en España estamos ya en torno a los 66 años de jubilación ordinaria, aunque lógicamente con la ley en la mano se llegará a los 67. Aparte de lo que entendemos normalmente por jubilación, también hay que destacar que existen dos formas de jubilación o dos variantes de la jubilación. Una es la jubilación flexible, es decir, uno se jubila y después de jubilarse, pues en lugar de dejar el trabajo de golpe y dejarlo todo, pues a lo mejor decide seguir trabajando a tiempo parcial en algún otro trabajo. En ese caso, por la parte que deja de trabajar, sí que se cobra la pensión, pero por la parte que está trabajando, pues no cobraría la pensión y se pospondría para más adelante. Aunque al principio puede parecer que esto es perjudicial para quien está trabajando, realmente no lo es porque al final supone que hay unas bonificaciones, con lo cual la jubilación después de ese periodo de trabajo extra será mayor. Existe otra forma de jubilación que se denomina jubilación parcial, que es aquella que en vez de que la persona ya ha llegado a la edad de jubilación y a partir de ahí decide trabajar menos, es al revés, es decir, la persona no ha llegado a la edad legal de trabajar y a partir de ahí se jubila porque tiene un contrato por muchas menos horas. Vamos a ver ahora cuánto cobramos. Bueno, pues a la hora de jubilarnos siempre cobramos en función de lo que se ha cotizado, lo que se ha ganado. Bien, esa cuantía para aquellos que han cotizado al menos 15 años supone el 50% del salario, mientras que para aquellos que llevan cotizados por lo menos 35 años y 6 meses tienen derecho al 100% de la base reguladora o del salario. En el caso de que alguien esté entre 15 años y 35 años y 6 meses, se cobra proporcionalmente a lo que hay, es decir, si lleva 30 años, pues cobrará en torno al 80%. Si lleva 20 años, pues cobrará en torno al 60-65%. Hay que indicar también que la jubilación siempre está entre un mínimo y un máximo. Hay un mínimo de jubilación que independientemente de lo que hayas cotizado y el porcentaje sobre el salario de el importe que te dé, siempre tenemos que llegar a un mínimo. Y también existe un máximo, es decir, nadie en 2019 puede cobrar más de 2.619,53 euros al mes. Lógicamente, todas estas cantidades se van revalorizando anualmente, es decir, todos los años hay un aumento. En función de lo que determina el gobierno en un real decreto, se aumenta un porcentaje o se aumenta otro porcentaje. Vale, ya sabemos la cantidad, pero ¿durante cuánto tiempo? Bueno, pues en principio el jubilado empieza a cobrar desde el mismo día, desde el día siguiente, para ser exactos, del que deja de trabajar y a partir de ahí va cobrando como si fuese un trabajo normal de 12 pagas más 2 extras. Pasamos a la pensión de muerte y supervivencia. Existen varias personas que lo que hacen es depender económicamente de otras, como hemos hablado antes. Cuando nos encontramos en ese caso, pues el Estado a través de la Seguridad Social determina una serie de ayudas o lo que se llaman pensiones. Dentro de esas ayudas o pensiones tenemos la pensión de viudedad, que es cuando tu pareja se muere, tú tienes derecho a percibir una parte de ese salario que estabais percibiendo anteriormente. Sobre todo, por ejemplo, es
Si alguien está con su pareja es quien trabaja y quien llega los ingresos a casa, si se muriese y no tuviese ningún tipo de ayuda, pues lógicamente se vería en la calle. Otra de las pensiones muy habitual suele ser la pensión de orfandad, que lo reciben los hijos de aquella persona que fallece. Esta pensión se mantiene en pie hasta que la persona o el hijo se independiza económicamente o cumple los 18 años. Puede pasar también que en algunas familias haya gente que dependa económicamente de alguien y que esa persona de su familia pues fallezca. En ese caso, como existe una dependencia económica, lo que se hace es dar una pensión en favor de esos familiares que dependen económicamente de él. Nuevamente en estos casos, en lugar de ser el cónyuge o ser los hijos, pues estamos hablando de los padres, los abuelos, los nietos o los hermanos. Bueno, aquí tenéis las cuantías que corresponden a alguien que tiene una pensión de supervivencia. Esas cuantías pues andan entre el 52% y el 70% de los ingresos que cobraba la persona que ha fallecido y en función de eso, pues bueno, pues se determina la cantidad. También estamos hablando de 14 mensualidades divididas en una paga mensual cada uno de los meses del año, más dos extraordinarias. Cabe destacar que también existen otra serie de ayudas que son las que se denominan asistencia social. Son aquellas que se dan pues por cuidado a personas dependientes, donde en este caso pues se puede dar o bien una cantidad económica o bien un servicio. Entonces, de las dos maneras se consideran ayudas de la seguridad social. Si alguien no puede valerse por sí mismo y tiene que ser atendido por unos cuidadores profesionales, pues lógicamente esos cuidadores profesionales, la administración se encarga de pagarlos, pero el servicio que recibe esa persona son los propios cuidadores, no una percepción económica por ello. Bueno, existe una metodología en este campo que también deberíamos de dominar. Esa terminología, por un lado, son las actividades diarias básicas, que son las tareas elementales que una persona necesita realizar cada día para poderse mantener en pie y poder estar bien atendido, que estamos hablando de lo básico de todo el mundo, es decir, poder hacer las actividades domésticas, poder moverse, poder cuidarse y asearse por uno mismo, tener capacidad de orientación, poder ejecutar tareas sencillas, poder entenderse con la gente, poder hablar, etc. Otro concepto que tenemos son las personas dependientes. Cuando antes hemos estado hablando de las personas dependientes, nos estamos refiriendo a personas que por sí mismas no son capaces de valerse y no son capaces de hacer la actividad diaria básica. Entonces, por esa razón, dependen de alguien. Pueden ser dependientes pues, por razones de edad, porque sean muy mayores, de enfermedad o de discapacidad mismamente. Si has tenido un problema y te has quedado en silla de ruedas, pues lógicamente algunas determinadas tareas no eres capaz de hacer y dependes de otras personas. Lógicamente, esta dependencia puede ser o total o parcial. Puede ser permanente o puede ser puntualmente por una recuperación que necesites. ¿Qué es la autonomía personal? Bueno, pues la autonomía personal es la capacidad que tiene una persona de poder desarrollar todas esas actividades básicas diarias y poderse enfrentar a ellas y poder tomar decisiones al respecto y poder, en definitiva, vivir de una manera total y plena sin necesidad de nadie. El copago es una cuantía que se debe de pagar por parte del beneficiario para contribuir a la prestación de dependencia que se le está dando. Bueno, vamos a pasar ahora a la prestación por desempleo. La prestación por desempleo es una de las que más nos van a interesar, sobre todo ahora que nosotros en principio ninguno de vosotros os vais a jubilar, ni vosotros ni yo, desde luego. Entonces, lo que vamos a ver es pues lo que sí que puede pasarnos, que es que por cualquier motivo nos quedemos en el paro. Si nos quedamos desempleados, nos quedamos en el paro, pues tenemos que saber cuáles son nuestros derechos, saber a qué podemos aspirar. Bueno, entonces, ¿cuándo podemos pedir el desempleo? ¿Cuándo podemos solicitar lo que normalmente o comúnmente se suele llamar como el paro?
Bueno, pues podemos hacerlo cuando tenemos una reducción de nuestra jornada laboral por motivos de recortes que hay en la empresa de entre un 10 y un 70%. O bien, si directamente nos hemos quedado sin empleo, si nos han echado del trabajo o se ha acabado nuestro contrato y dejamos de trabajar, pues sí que podemos llegar a tener una prestación por desempleo o lo que habitualmente o comúnmente todos conocemos como el paro. ¿Cuándo se tiene derecho a cobrar paro? ¿O cuándo se tiene derecho a cobrar la prestación por desempleo? Pues se tiene derecho cuando se ha cotizado al sistema de la Seguridad Social, se han pagado las cotizaciones. Además, se tiene derecho si se ha cotizado un mínimo de 360 días durante los últimos 6 años. Es decir, si tú has acumulado todo un año de cotización en los últimos 6 años, tienes derecho a paro. Si no has llegado a cotizar 365 días en los últimos 6 años, pues lógicamente no tienes derecho al paro. Existen otra serie de ayudas que vas a poder tener, pero no es lo que obtenemos o lo que normalmente llamamos prestación por desempleo. ¿Y cuánto es exactamente lo que se cobra? ¿Qué es lo que nosotros vamos a percibir por la prestación por desempleo? Bueno, por los 180 días, es decir, el primer medio año que nosotros vayamos a estar en situación de desempleo, lo que vamos a cobrar es el 70% de la base reguladora, es decir, el 70% de lo que ganábamos antes, es decir, de nuestro salario inicial. A partir del medio año, lo que se pasa es a cobrar del 70% al 50%, es decir, se cobra menos. Durante los primeros 6 meses se supone que cuesta mucho más encontrar trabajo, pero ya después de 6 meses la administración entiende que deberías de estar ya prácticamente encontrando trabajo, si no ya trabajando nuevamente. Entonces, por eso se paga algo menos. Lógicamente, esos valores se encuentran dentro de unos límites. Entonces, nadie puede cobrar por el paro menos del 80% de un índice de referencia que se publica todos los años, que se llama IPREM, que en este caso estamos hablando de en torno a 501,98 euros al mes. Nadie puede cobrar menos de 501,98 euros al mes. Además, existe un máximo por desempleo y es que nadie puede cobrar más de 1.098,09 euros al mes por estar en el paro si es que no tiene hijos, o 1.254,96 euros al mes si tiene un hijo, o 1.411,83 euros al mes si tiene 2 hijos o más. Vamos a ver ahora un ejercicio para ayudarnos a entender esto que hemos estado viendo hasta ahora o de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues el señor Pepe ha perdido su trabajo después de trabajar 3 años y medio en su empresa actual. ¿Cuánto tiempo de paro le corresponde? ¿Cuánto dinero cobrará de paro si su sueldo es de 1.600 euros al mes? Las reglas que utilizaremos serán las siguientes, las que hemos visto antes. Un año de trabajo supone 360 días trabajando, da derecho a 4 meses de paro. Y luego, por cada medio año de más que se esté trabajando, se va a generar un derecho de 2 meses más adicionales. Es decir, realmente cada medio año de paro se está generando 2 meses adicionales. Y sumando todos esos meses, nunca podemos superar los 24 meses de paro. Es decir, el máximo son 24 meses de paro. Entonces, en nuestro caso, estamos hablando de que Pepe tiene 3 años y medio cotizados, es decir, 3 años y medio ha estado trabajando. Bueno, pues por el primer año que ha estado trabajando le corresponden 4 meses y por los otros 2 años y medio que le quedan para llegar a los 3 años y medio, como suponen 5 bloques de medios años, es decir, 2 años y medio tienen 5 medios años, es decir, medio año el primer año, medio año y ya llegamos a un año, medio año estamos en año y medio año estamos en 2 años y otro medio año estamos en los 2 años y medio. Bien, pues por cada uno de esos bloques le corresponden 2 meses, con lo cual 5 por 2 meses igual a 10 meses,
y en total le corresponden los 4 meses del primer año más los 10 meses de todo el tiempo siguiente. En total son 14 meses. Pepe tiene un derecho a 14 meses de paro. Bien, ahora vamos a ver cuánto importe le corresponde. Bueno, pues como hemos dicho antes, ahora vamos a seguir otra serie de reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Bueno, pues por los 180 primeros días, es decir, por el primer medio año, va a cobrar el 70% de su salario y por el resto del tiempo va a cobrar el 50% de su salario. ¿Cuánto supone esto? Bueno, pues si tenemos que durante los primeros 180 días va a cobrar ahí pone 1.500, estamos hablando de 1.600 euros por el 70%, durante los primeros 180 días va a cobrar 1.600 euros por el 70%, 1.050 euros. ¿Y el resto del tiempo cuánto va a cobrar? Bueno, pues va a cobrar el 50%, que es lo que estamos diciendo. Entonces, por el resto del tiempo va a cobrar 1.600 euros que cobra al mes por el 50%. En total, 750 euros. Entonces, contestando a todas las preguntas que nos planteaba el ejercicio, Pepe tiene derecho a 14 meses de paro. Durante los 6 primeros meses cobrará 1.050 euros y el resto de meses cobrará 750 euros. Vamos a ver otro ejercicio. En este caso, la empresa de María ha cerrado y sus trabajadores se quedan sin empleo. Si sabemos que María lleva 25 años trabajando en la empresa, ¿cuánto tiempo de paro le corresponde y cuánto dinero cobrará de paro si su sueldo es de 1.600 euros al mes? Las reglas que utilizaremos, lógicamente, serán las mismas de antes. Un año trabajado supone 4 meses de paro y por cada medio año de más trabajado supone 2 meses adicionales. Además, el máximo está en 24 meses de paro en total. Con lo cual vamos a hacer los cálculos. Por el primer año, los 4 meses que le corresponden, que hemos dicho. Y por el resto, 24 años tienen 48 bloques de medio año. Entonces, ¿cuánto tiempo le va a corresponder a María? Bueno, pues a María le van a corresponder 48 bloques de medio año por 2 meses que tiene cada uno de esos bloques, en total 96 meses. Si sumamos los 4 meses del primer año más los 96 meses del tiempo siguiente, nos da un total de 100 meses. Pero ojo, como máximo pueden ser 24 meses de paro, con lo cual María tiene derecho a 24 meses de paro porque es el máximo legal permitido. Bien, ahora vamos a ver cuánto dinero va a cobrar. Bueno, pues si su sueldo es de 1.200 euros al mes, María va a cobrar durante los primeros 180 días el 70% de esos 1.200 euros, con lo cual va a cobrar 840 euros. El resto del tiempo, ¿cuánto va a cobrar hasta que lleguen los 24 meses de paro que tenía? Bueno, pues va a cobrar 1.200 euros, que es lo que cobraba al mes, por el 50%. En total le corresponden 600 euros al mes. Resumiendo, María tiene derecho a 24 meses de paro y cobrará 840 euros durante los 6 primeros meses y 600 euros los 18 meses restantes. Existen otra serie de ayudas dentro de lo que estamos hablando de las ayudas al desempleo que a vosotros también os pueden resultar muy interesantes. ¿Por qué? Porque por un lado estamos hablando de los subsidios por desempleo. Es decir, si alguien está desempleado y no llega a tener las condiciones de poder cobrar paro, existen una serie de ayudas que pueden llegar a cobrar sin necesidad de haber cubierto todo ese tiempo. Entonces, una manera de cobrar es el subsidio por desempleo. El subsidio por desempleo lo que nos va a dar es una prestación que es más baja que la que podemos tener cobrando normalmente por el paro. Sin embargo, nos va a suponer una ayuda a mayores. En vuestro caso, si trabajáis un verano, tendríais derecho, si llegáis, creo que son a 4 meses, tendríais derecho a poder
cobrar el subsidio por desempleo, que es una pequeña ayuda que os puede venir muy bien mientras estáis volviendo otra vez a estudiar antes de volver a trabajar otro verano. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Pues estamos hablando, por un lado, de que si estamos en una prestación asistencial, es decir, la que a vosotros os puede venir bien, que es el subsidio por desempleo, estaríamos hablando entre el 80 y el 133% del IPREM. Y os repito, el IPREM no es más que un indicador que se publica todos los años y que en cada año el gobierno lo va modificando. En este caso, estamos hablando de que este año 2020 estamos en 537,84 euros, es el IPREM. Entonces, ¿qué es lo que se cobraría? Se cobraría entre el 80 y el 133% de los 538,84 euros. Estaríamos hablando de que, como mínimo, se podría estar cobrando unos 400 euros al mes. Luego existe otro subsidio que son de rentas activas de inserción, pero ya estamos hablando de cuando se cobra, cuando se tienen más de 55 años. Estamos hablando ya de otra cuantía, de otra cosa que a vosotros realmente pues no os llega tanto, porque no vais a poder disfrutarla hasta dentro de muchísimos años. Bueno, ¿y qué tenemos que saber? ¿Qué otra terminología debemos de dominar? Bueno, pues tenemos que saber qué es cotizar. Y cuando hablamos de qué es cotizar, estamos hablando de que para tener derecho a los beneficios de la seguridad social, es decir, del sistema que está montando en torno a la seguridad social, las personas están obligadas a hacer aportaciones económicas. Pues estas aportaciones económicas, que son obligatorias, lógicamente, es lo que se llama cotizar. Y estas obligaciones económicas nacen desde el mismo momento en que se inicia una actividad laboral. En el momento que empezamos a trabajar, ya empezamos a tener la obligación de cotizar. Y por último, para terminar el tema, lo que sí que tenemos que tener claro también es que el sistema está hecho de tal forma que la cobertura que se pueda tener previa en otros países, sobre todo en la Unión Europea, también se tienen en cuenta en España. Es decir, si alguien está cotizando en Francia durante unos años y luego viene a España y continúa cotizando, en España se tienen en cuenta esas cotizaciones que han hecho en Francia. Igual que si alguien hiciese lo mismo al revés, si estuviese cotizando en Francia y después estuviese cotizando en España y después se fuese a Francia. Bueno, y con esto acabamos ya lo que es el tema de la seguridad social. Dentro del tema de la seguridad social, lo más importante, lógicamente, es saber que existen unas prestaciones por desempleo, que existe un subsidio por desempleo, que existe una jubilación y que existen unas prestaciones de jubilación. Además de todo aquello que de forma general podemos nosotros saber o podemos ver o hemos estado viendo a lo largo del tema que nos aporta la seguridad social.